Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. De verdad, esperamos que se encuentren de lo mejor. Hoy traemos una nueva y aterradora historia preparada para ustedes. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte, de favor, te suscribas y dejes tu like. Además, te invito a ver el podcast Jaime Fuegos, donde junto a otros chicos muy talentosos te haremos pasar un buen rato, reírte mucho y bueno, hay apoyo, solo falta el talento. Espero que te gusten las historias de cementerios. Si es así, se ha llegado el momento de apagar la luz, ponerse cómodo y disfrutar, que ya está comenzando Investigador Paranormal. En una época yo fui velador de un cementerio. Me gustaba ese lugar. Era un lugar tranquilo donde reinaba la paz, pero de vez en cuando sentía mucha melancolía por aquellos difuntos tan jóvenes que eran sepultados en ese cementerio. Muchos de ellos por muertes violentas. Las personas de ese sector vivían contando historias espeluznantes acerca de ese cementerio. Y yo pensaba que aquello tal vez solo eran mitos. Yo, al menos en lo personal, nunca había sentido nada fuera de lo común. La gente a menudo contaba que se aparecían demonios a medianoche y atormentaban a aquellos que se encontraban presentes. Yo nunca sentí miedo de estas historias, por espeluznantes que fueran. La verdad es que aquel lugar me hace sentir demasiada paz. Pero aquello cambió una noche serena. Empecé a sentir un mal olor, como a putrefacto. Era algo normal sentir ese olor, pero esta vez era distinto, era muy intenso. Pensé que tal vez podría haber sido algún animal cerca de la zona, pero además de aquello, sentí una mala vibra. Mi instinto me decía que algo malo se aproximaba. Aquella noche, por primera vez, sentí miedo. Al día siguiente, como de costumbre, regresaba temprano a mi casa, pero esa sensación extraña aún seguía presente en mí. Ese mismo día, pero por la noche, me tocaba regresar nuevamente al cementerio. Y mientras iba de regreso en mi camioneta, sentía que algo o alguien estaba sentado en la parte trasera. Continué mi viaje, pero no me sentía seguro. Y apenas llegando al cementerio, de inmediato empecé a sentir el mismo mal olor a putrefacto y aquella sensación extraña. Luego de aquello pasaron varias noches y esa escena se repetía una y otra vez. Yo pensé que debía dejar mejor el trabajo, pero no podía quedarme sin él. Estaba entre la espada y la pared. Y es que de ese trabajo era que me sustentaba. En esa época estaba en crisis. Aquel cementerio antes me transmitía mucha paz, pero desde aquellos sucesos empezó a darme escalofríos. Yo trabajaba con muchos miedos. Y lo admito, de vez en cuando iba al trabajo bajo los efectos del alcohol para así no sentir tanto miedo. Una noche me encontraba en mi casa compartiendo con la familia y ya era hora de regresar al trabajo. Se me hizo un poco tarde mientras conducía en mi camioneta. A 2 esquinas de mi casa había una chica muy linda y delgada. Ya era algo tarde y no quise dejar a aquella chica ahí sola en la calle. Ella me hizo la parada y pues yo muy amablemente la subí en la camioneta, no sin antes haberme explicado que estaba visitando a su novio y que ya se le había hecho muy tarde. Ella se veía muy triste y con la mirada perdida.
pero esa pregunta era un poco inusual. Era imposible que ella supiera lo que yo estaba pasando. Luego de decirle que sí, ella se quedó callada y al parecer no quería seguir hablando. Cuando íbamos pasando por el cementerio, ella me preguntó que si yo trabajaba ahí. No les voy a mentir, esa pregunta me erizó la piel. Y luego me dijo: ya llegamos. La chica salió de la camioneta para entrar al cementerio. Había que caminar un poco y yo siempre dejaba la camioneta algo lejos. Yo no entendía. Es que la chica seguía caminando detrás de mí y además por ahí no había casas cercanas, ni siquiera donde pudiera vivir una persona. Estaba por preguntarle si por aquí estaba su casa porque yo tenía que ir al cementerio a trabajar, pero de un momento a otro ella esbozó una sonrisa bastante espeluznante. Caminó hacia la oscuridad y me dijo: esta es mi casa, yo vivo aquí desde hace años. Pasé saliva y me persigné varias veces, pues cuando aquella chica se internó en las sombras, desapareció de inmediato. Detrás de ella dejó un olor a putrefacto. Yo salí huyendo del cementerio. Salí corriendo hacia mi camioneta. Solo pensaba en irme a casa. Cuando llegué a la camioneta, me llevé la gran sorpresa. La camioneta estaba pinchada. A pesar de que no quería hacerlo, tuve que dejar la camioneta ahí abandonada e irme corriendo. Lo hice hasta llegar a mi casa y aquella noche no pude dormir. Solo pensaba en aquel hecho espantoso, en aquella chica internándose en las sombras y desapareciendo en la sombra del cementerio. Y aquello no salía de mi cabeza. Yo al otro día fui a cambiar el neumático de mi camioneta. Tenía que hacerlo por más que no quisiera. Y nunca más volví a trabajar en ese cementerio. Me fui para la casa de un familiar hasta que encontré un nuevo trabajo. Después de eso, han trabajado más personas en ese cementerio, pero a la semana dejan el trabajo. Al parecer, todo lo que se decía de ese cementerio era realidad.